Así que, bueno, buenos días y sin más voy a pasar a presentar a Martín. Bueno, Martín Ríos Wilson, él es ingeniero civil matemático y en este momento está, diría yo, Martín, tú me escuchas de manera que puedes corregir todas las tonteras que yo digo, está en el, diría yo, último tramo, me atrevería a decir últimos 12, 15 meses, por decirlo de algún modo, de su doctorado no sé si se llama en modelamiento matemático o en ingeniería matemática el de la Chile, eso lo puede precisar. De la Universidad de Chile, el Departamento de Ingeniería Matemática de la Chile, donde es dirigido por Alejandro Mas y codirigido por mí, hasta donde yo entiendo todavía, menos que Martín en estos momentos me haya botado la basura. ¿Ah? No. Espero que no. No. Bueno, No, tranqui. Martín ha colaborado, como se nota acá en su presentación, bueno, evidentemente conmigo, ya lo dije, pero en términos de la UAI también con Pedro Montalegre, que está ahí, lo veo presente a esta hora de la mañana, sin que sus hijos lo ataquen, por lo veo, todavía está tranquilo, ¿ah? El pobre está ahí. Y hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en un problema que, bueno, ha tenido varios tiempos, pero ha tenido varias cosas, pero se trata de dinámica congelada, freezing dynamics, que son autómatas en redes donde no hay vuelta atrás al pasar de un estado a otro. O sea, si uno tiene 5 estados y pasa al estado 3, jamás va a volver al 2 al 1, sino que sigue para arriba o se queda pegado. ¿Ah? Y bueno, esencialmente han habido varios trabajos al respecto. Y lo bonito de esto es que de algún modo para una clase de grafos que diría yo que me atrevería a decir que Pedro debe haber sido el que se le ocurrió meter esto del tree-width en nuestro cuento. Tú corrígeme, Pedro, si me equivoco. Porque él tiene el hábito de trabajarlo en su vida de Dr. Jekyll. Para esto él es Mr. Hyde, para los que entienden la metáfora. Su vida de Dr. Jekyll trabajando en matemáticas distribuidas. Él ha trabajado mucho con TreeWidth, de manera que es probable, Martín, que sea Pedro el que haya metido la cosa de TreeWidth para ver qué pasaba cuando no se tenían árboles, supongo yo. ¿Ah? Sí, Cualquiera sea sí. el caso, es súper bonito, es un trabajo bien técnico y bien delicado en que se ve cuál es la complejidad de la dinámica de los autómatas, de los autómatas, ¿cómo se llaman? Dije, freezing, que se congelan, cuando uno pasa de, qué sé yo, de un caso que es una línea, por decirlo así, un autómata en una dimensión, hasta quisiera llegar al usual en 2 dimensiones, pero que en 2 dimensiones es complicado. Entonces, ¿qué pasa entre medio? ¿Cómo puedo ir haciendo cosas de algún grado de generalidad? Entonces, hoy, Martín, después de haber estado hundido en la isla ya en Marsella, trabajó mucho junto con Guillaume Tessier. Guillaume es nuestro colega francés que ha venido varias veces a Chile por lo demás, que tengo entendido, Martín, que ya debe haber llegado a Marsella de vuelta de su retiro espiritual, ¿no? Llegó ayer, sí. Ya, Sí, viste, sí. bueno. Bueno, con él, con Pedro, y conmigo que yo he actuado, yo diría actuado como notario, para serlo franco, en la última parte del trabajo, porque se me fue en collera técnicamente, o sea, eso es un hecho. Va a presentarnos hoy día el impacto de este tipo de grafos, los TreeWidth, entiéndase para los legos como yo, que es como lo que uno puede generalizar, ustedes pueden precisarlo, yo creo que es importante precisarlo bien, Martina, después de un Ajá. árbol. ¿Qué es lo que hay después que sea interesante de trabajar, etcétera? ¿Ah? Así Asociado a es. las dinámicas freezing. Así que sin más, te dejo la palabra porque si no voy a hablar toda la noche, bueno, o sea, toda Oye, la ¿puedo tarde. interrumpir tu presentación un segundo? Te Vale. faltó agregar que Martín está en este momento, bueno, ya lo dijiste más o menos, pero Ah, está en Marsella en este momento, está haciendo una cotutela y está entonces co-dirigido también por Guillaume Tessier allá y perdón, Sylvain se me Senet. fue un olvido. O sea, él Ya, va a tener las eso. 2 tesis y allá va a ser Coco dirigido por Coco Tessier. Coco Chanel. Ya, dale nomás, Martín, sin más. Ok, buenas tardes a todos. Acá son como las 20 para las 6 de la tarde. Sé que hay una diferencia de hora importante. Primero que todo, ¿se ve bien
la presentación, no hay problema, no, ok. Sí, no Ok, problem. bien. Entonces, primero que todo, agradecer al profesor Goles por su presentación y sin más paso directamente entonces a explicar de lo que voy a hablar el día de hoy, que tiene que ver con este parámetro de grafo, el TreeWidth, que por supuesto explicaré bien de qué se trata, sobre la dinámica de estos autómatas freezing. Entonces hay que empezar por el principio, hay que hablar de un cierto modelo. Entonces acá, por eso muestro esta imagen simpática en donde hay una persona que está mirando, digamos, una representación de la realidad, una sombra, a través de este fuego, y entonces eso representa un modelo, y de eso voy a hablar ahora, y el modelo del que me voy a referir tiene que ver con redes de autómata. Una red de autómata es un modelo que se compone principalmente de dos elementos. El primero es un grafo. Un grafo, me imagino que todo el mundo acá debe estar familiarizado con lo que es un grafo, pero no está de más decir que un grafo es un conjunto de entidades que están relacionadas de alguna forma. El conjunto B representa estas entidades, el conjunto E representa las relaciones entre ellas. Entonces, por ejemplo, yo puedo distinguir una, que le estoy llamando B acá, y voy a decir que B está relacionado con W y con U, que son sus vecinos, que están en verde, y a este conjunto que está acá, es decir, B más sus vecinos, le voy a llamar el vecindario de B, y lo voy a representar con esta letra N y con un corchete, ¿sí? N de B. Dicho eso, eso es una parte, es el grafo. La otra parte es la dinámica, y la dinámica está dado por una familia de funciones que está definida sobre un conjunto finito que uno llama alfabeto, Q. Precisamente es una familia de funciones indexada por los elementos del grafo, que tiene como dominio, digamos, vectores de tamaño, el tamaño del vecindario que estoy considerando, que representan los estados de mis diferentes vecinos, y adquiere a partir de los estados de mis vecinos, de los vecinos de B, adquiere un cierto estado nuevo en el alfabeto Q. Como esta definición se hace para cada uno de los nodos del grafo, entonces puedo yo definir una dinámica global a partir de una cierta función f. Aquí n representa el tamaño de la red, y entonces esta función la defino de manera natural. Digamos, cada coordenada representa un vértice y está dado por cada una de las funciones que defino localmente. Luego una red de autómata, repito una vez más, es un grafo más una familia de funciones indexadas por sus nodos. Entonces, no me va a interesar a mí en este trabajo hablar únicamente de los autómatas, las redes de autómata en general, sino que voy a hablar de una clase particular, y ya lo introducía anteriormente el profesor Goles, se llaman autómatas freezing. ¿Qué son los autómatas freezing? Bueno, formalmente uno considera en el conjunto de estados, en el alfabeto donde se toman los estados, considera un cierto orden parcial. Y entonces lo que estamos diciendo es que la función f, que habíamos definido anteriormente, a partir de esta familia de funciones que está indexada por los nodos, es creciente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los estados piensen que están de algún modo ordenados, y si yo estoy en un cierto estado, después no puedo, y cambio, no puedo volver nunca más al estado anterior. Es decir, son dinámicas que propiamente tal están modelando procesos que son irreversibles. ¿Qué tipo de procesos? Por ejemplo, en epidemiología, que ahora estamos en una situación, digamos, en donde estamos cerca de este tipo de disciplina, hay una persona que está enferma, se asume en general como una hipótesis que una vez que se le pasa la enfermedad, que se cura, entonces no puede volver a estar enferma por lo menos por un tiempo, adquiere una cierta inmunidad. Entonces ahí está esta cosa irreversible. Por otra parte, el crecimiento de cristales también es otro ejemplo, en donde los cristales aumentan su tamaño de una manera muy, muy simplificada, como una suerte de bloquecitos de Lego que se van sumando, y también el crecimiento del cristal es un proceso irreversible. Y por supuesto también quizá es más claro de ver en este caso, cuando hay un fuego, un incendio forestal, la dinámica de cómo se propaga el fuego también claramente es algo irreversible, porque los trozos de bosque que se queman son irrecuperables, pasan a estar quemados y de ahí no pueden restaurarse. Eso fue, grosso modo, el modelo en el que estamos trabajando, y ahora entonces, naturalmente, nos planteamos cuál es la pregunta que vamos a establecer sobre este modelo.
Y lo que nos interesa principalmente es medir la complejidad de la dinámica, de este tipo de dinámica freezing, y eso, planteado así, es sumamente vago, uno tiene que definir cómo lo quiere hacer. Hay distintas aproximaciones, la aproximación que nosotros elegimos tiene que ver con los problemas de decisión. Problema de decisión, en el fondo es una pregunta, yo entrego cierta información que es el input, y luego típicamente hay un procedimiento, una secuencia de instrucciones que uno ejecuta para poder responder de acuerdo a esa información entregada, si es que la pregunta que se hizo se responde con sí o se responde con no. Un ejemplo muy simple de lo que podría ser un problema de decisión, no sé, imagínense, tienen un conjunto de objetos dentro de una caja, cada uno de estos objetos, no sé, podemos decir que son vasos y son de algún determinado color, y yo pregunto, paso a la caja y pregunto si existe alguno color verde. Entonces un algoritmo sería ir sacando de la caja uno a uno todos los vasos para verificar si es que existe algún vaso verde o no. Entonces, nuevamente, no me interesa, digamos, trabajar sobre todos los problemas de decisión posibles, sino que me interesa un problema de predicción, un problema de decisión en particular, que se llama problema de predicción, que es un problema que ha sido ampliamente estudiado en el contexto de las dinámicas de redes de autómatas, y consiste en que fijo un cierto alfabeto y fijo una familia de grafos, un conjunto de grafos. Y entonces mi entrada, es decir, esta información que yo entrego antes de solicitar una respuesta a mi pregunta, es una red de autómata, pero no cualquier red de autómata, sino que una red de autómata que pertenezca a esta familia, que está dada anteriormente, un vértice, una configuración sobre este alfabeto Q, y un cierto tiempo fijo. Luego mi pregunta es que si yo observo la dinámica de ese nodo B, luego de t pasos, ¿el estado inicial cambia o no cambia? Esa es la pregunta. Entonces, evidentemente, una vez que está fijo el problema que vamos a estudiar, nuestra pregunta es, bueno, ¿qué tan difícil es resolver el problema de predicción? Y eso también es una pregunta que hace falta precisar, porque si volvemos al ejemplo de la caja, evidentemente uno para poder responder sí o no a esta pregunta que ha sido entregada, uno tiene ciertos recursos que son ilimitados. Evidentemente no es lo mismo responder la pregunta de si existe un vaso verde cuando la caja tiene 90 vasos, que cuando tiene 1, que cuando tiene 3 o que cuando tiene 5. Entonces el tiempo es un recurso importante, digamos, que tiene que ver con cuánto me demoro yo en entregar la solución. Y por supuesto, si lo pensamos desde un punto de vista más de computación, etcétera, también hay un tema de memoria, de espacio, de cuánto espacio ocupan los objetos que voy a necesitar para poder realizar el algoritmo o la secuencia de instrucciones que van a responder finalmente a la pregunta que me están haciendo. Entonces, dicho esto, explicado cuáles son, digamos, los parámetros que vamos a medir para decir qué tan difícil es resolver un problema de decisión, existe, nuevamente esto es una visión sumamente simplificada de las clases de complejidad, existen estas agrupaciones de problemas, si ustedes quieren, de decisión, conjuntos de problemas de decisión que llamamos clases de complejidad, que están ordenadas de acuerdo a cierta jerarquía, como se muestra en este dibujo. Esta jerarquía está dada por una inclusión, NC está contenido en P, P está en contenido en NP. ¿Y qué es cada una de las clases? Bueno, por un lado está NP, que me imagino que en algún minuto también ustedes han escuchado hablar, que en general NP y P son de las más conocidas o las que uno más ha escuchado hablar alguna vez. NP consiste en la clase de problemas que pueden ser verificados en tiempo polinomial. Ojo con eso, que eso no es lo mismo, verificar no es lo mismo que resolver un problema de decisión. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo más clásico, más claro de un problema que está en NP es que yo les puedo entregar un conjunto de números enteros y solicitar si es que existe algún subconjunto de estos números enteros que sume 0, por ejemplo. Y evidentemente, si uno mira qué tan difícil se hace resolver ese problema en función de qué tan grande es este conjunto de números enteros, es exponencial en la medida en que la cantidad de conjuntos que necesito verificar es mucha. Sin embargo, si yo les paso un conjunto en particular de números enteros y les pregunto si su suma es 0, es fácil, se puede hacer en tiempo polinomial y se puede verificar en tiempo polinomial. Entonces, en ese sentido, digo que los problemas en NP son
aquellos que se pueden verificar en tiempo polinomial. Si no queda tan claro, tampoco me importa, porque no voy a hablar mucho de esta clase durante la presentación, salvo al final. Luego está la clase de problemas que son P, que son los problemas que puedo resolver en tiempo polinomial. Cuando digo tiempo polinomial me refiero a un tiempo polinomial, a una función polinomial en función de la entrada, de este input que yo entrego junto con la pregunta. Y finalmente, quizás es la clase más desconocida para todos acá, está la clase NC, que es la clase de problemas que yo puedo resolver por un algoritmo paralelo en tiempo polilogarítmico usando una cantidad polinomial de procesadores. ¿Qué quiere decir eso en términos muy simplificados? Imagínense un clúster, es decir, un conjunto de computadores que están trabajando de manera paralela para resolver un determinado trabajo, y en donde la cantidad de computadores depende de la entrada de una manera polinomial, y cada uno de ellos ocupa tiempo que es polilog, quiere decir es log a la algo en función de la entrada del problema. Ahora, aquí hay cosas sutiles, pero en general hay distintas hipótesis. Todos conocen el famoso problema de P versus NP. Se supone que NP es distinto de P, pero al mismo tiempo esta clase de NC no es tan conocida y está contenida dentro de P, y nosotros asumimos al mismo tiempo que P es distinto de NC. Esa es una hipótesis que nosotros tomamos. Entonces, en ese sentido se distinguen ciertos tipos especiales de problemas dentro de la clase P, que son los problemas P completos, de la misma manera los problemas NP completos dentro de NP, que son los problemas que son más probables que no estén dentro de las clases que vienen abajo. Es decir, los problemas que son P completos probablemente no estén dentro de NC, y los problemas NP completos probablemente no estén dentro de P. Eso digo probablemente porque dada esta hipótesis de que las clases son diferentes, eso no lo sabemos, y si no fuese cierto ya entramos a cuestionarnos todo, y no es la idea tampoco. Entonces, cuando yo diga que un problema es P completo, lo que quiero decir es que no podemos hacer mejor que P. Eso es todo lo que me interesa que quede claro. Entonces, dicho ahora, establecido cuál es el problema que vamos a estudiar, cuáles son la manera en la que vamos a medir la dificultad de este problema, cuál es la teoría que está atrás que nos permite clasificar por dificultad los distintos problemas de predicción, me permito entonces empezar a explorar cuál es una posible solución del problema de predicción. Y una posible solución, que es una solución ingenua, casi de fuerza bruta, por eso puse esta mosca acá que está tratando de escaparse por la ventana y que se choca contra la ventana varias veces hasta que sale, tiene que ver con esta solución simple, tiene que ver con explotar la propiedad freezing, justamente. Como habíamos hablado anteriormente, la propiedad freezing implica que dentro de la dinámica hay una secuencia creciente de estados. Una vez que yo cambio, salto un estado que está en el orden en un lugar superior al que yo estaba, paso por ejemplo el estado 1 al estado 5, nunca más vuelvo al estado 1. Y eso quiere decir que el número de veces que puedo cambiar está acotada por la cantidad de símbolos que tiene el alfabeto. Eso es una cosa interesante. Y como habíamos dicho, la cantidad de símbolos no forma parte de la entrada, está fijo dentro del problema. Entonces hay una cota sobre el tiempo en el que la dinámica va a dejar de cambiar. Y eso tiene que ver, se dice desde el punto de vista de la dinámica, se dice que la dinámica ha alcanzado un punto fijo. Todos los nodos se gastaron todos los cambios posibles que tienen, y eso se alcanza en tiempo lineal. No es difícil de ver, es algo así como, es a lo más algo así como el tamaño del alfabeto por n, que es la cantidad de nodos que hay. Luego, el problema de predicción se puede resolver porque sencillamente simulo t pasos, donde t es a lo más un tiempo lineal, y después voy a mirar el punto fijo y veo si efectivamente el nodo que me interesaba cambió su estado o no, y contesto predicción. Eso quiere decir que podemos resolver predicción en tiempo polinomial. La pregunta natural entonces ahora es, ¿se puede o no se puede hacer mejor? Y en ese sentido existen resultados previos. El primer resultado nos dice que sí, que en algún sentido podemos hacer mejor, pero no va a ser para cualquier clase de grafo, va a ser una clase particular, que tiene que ver con los autómatas celulares, en donde también, grosso modo, el grafo que está detrás de la red de autómatas es una línea, es un camino. Entonces, en ese caso, hay un resultado del año 2015 que nos dice que
la predicción está en NL. NL, para que nadie se confunda, está aquí adentro en NC. Esto es una visión ultra simplificada. Si hago suma acá, hay más clases, hay más jerarquía, pero lo importante es que está en NC. Es decir, en este caso se puede hacer mejor, pero si ahora saltamos a 2 dimensiones, es decir, a un grafo, a una familia de grafos que se ve como esto, como una grilla, en este caso existe el clásico ejemplo del juego de la vida, que imagino todos conocen, pero su versión freezing, es decir, el juego de la vida sin muerte. Una vez que nazco no puedo morir nunca más. Y aquí tengo un dibujito de cómo se ve la dinámica de eso. Y en ese caso hay un resultado del año 96 que nos dice que el problema es P completo, lo que quiere decir que no puedo hacer mejor que P. Finalmente hay otro trabajo del año 2013 que ahora se refiere a una clase más general de grafos, que tiene que ver con el autómata de mayoría, que también es bastante conocido. Es un autómata muy simple en donde el siguiente estado que voy a tomar yo es el estado en donde esté la mayoría de mis vecinos, y ahora considero la versión freezing, que lo único que hace es que le impone, digamos, a la función que yo no pueda volver atrás una vez que cambié. Y en ese caso, si tomamos cualquier clase de grafos, tenemos este resultado del año 2013 que nos dice que es P completo. Sin embargo, los autores muestran que si es que la clase de grafos se restringe aún más a una clase de grado acotado, de grado precisamente de grado menor o igual que 4, ¿qué quiere decir de grado menor o igual que 4? Quiere decir que si voy al grafo y miro aquel que tiene más vecinos, ese no tiene más que 4 vecinos, ese es el grado máximo del grafo. Entonces, si eso ocurre, el problema de predicción es NC, y entonces sí podemos hacer mejor que P. Entonces, esto nos muestra, en particular, que aparentemente existe una dependencia entre qué tan simple es encontrar algoritmos eficientes para predicción y la topología del grafo. Entonces, si nada más se entiende de mi presentación más que esta imagen, yo me quedo tranquilo. Esta imagen lo que quiere decir es que hay una suma de fuerzas. Hay una suma de fuerzas entre la topología del grafo y la dinámica freezing. Esa suma de fuerzas me conduce a poder encontrar finalmente una manera eficiente de resolver el problema de predicción. Entonces ahora vamos a hablar de esto, del impacto de la topología en la dinámica de las redes freezing, las redes de automata freezing. Entonces paso a explicar los resultados ahora del trabajo. Ahora vamos a hablar de un algoritmo que funciona en árboles, no en estos árboles, sino en estos árboles, que son un tipo particular de grafo. Un árbol es un grafo en donde yo me puedo mover desde cualquier nodo a cualquier otro. Por ejemplo, aquí tengo este nodo que está en la cúspide, que le llamamos nodo raíz, y me puedo mover a una de las hojas, es decir, a uno de los nodos que está acá abajo, a través del camino que estoy señalando con mi mouse. Y eso lo puedo hacer desde cualquier par de nodos. Y cuando eso ocurre, decimos que el grafo es conexo. Y además, los árboles cumplen la particularidad de que si yo pretendo moverme de un lugar a otro sin repetir nodos, no puedo tener un camino cerrado, es decir, no tengo ciclos. Luego un árbol será un grafo que es conexo y acíclico. En particular, los árboles tienen la gracia que me permiten tener este orden, es decir, me permiten establecer un orden entre los nodos de manera estratificada. Existen niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. En la cúspide está el nodo que se llama raíz, y en la parte de abajo están los nodos que se conocen como hojas del árbol, que son aquellos que tienen grado 1, lo que quiere decir que tienen solo un vecino. Entonces, en particular, no vamos a trabajar con toda la clase de los árboles, nos vamos a centrar en un tipo de árbol específico, que son aquellos que tienen profundidad logarítmica. ¿Qué quiere decir que tenga profundidad logarítmica? Que la cantidad de niveles que yo puedo diferenciar de esta manera es a lo más un logaritmo de la cantidad de nodos que hay en la red, y donde el grado está acotado por una constante delta, es decir, ninguno de los nodos en la red tiene más vecinos que delta. Nos vamos a concentrar en esa estructura. Luego, esa es la parte, digamos, de la topología del grafo, y ahora quiero que echemos una mirada a la dinámica. Entonces, la dinámica, yo siempre la puedo representar con una tabla de este estilo. Entonces, aquí vuelvo a distinguir mi nodo B y sus vecinos en mi grafo de ejemplo, y tengo ft de x. Y ft de x lo tengo dispuesto en una tabla en donde las filas están los nodos y en las columnas están los tiempos.
y distingo U, B y W, que están pintados en verde. En cada una de las entradas hacia abajo pongo los estados que toman cada uno de los nodos a lo largo de la dinámica. Es decir, W, U y B comenzaron en la condición inicial que fue dada por X y luego cambiaron, por ejemplo, B cambió a Q'1, Q'2 en el tiempo 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí hay que hacer un alto y decir, bueno, la idea del algoritmo que voy a presentar ahora tiene que ver con que imagínense que estamos de acuerdo que con esta tabla yo tengo toda la información que necesito para reconstruir ft de x. Entonces imagínense, yo no tengo esta tabla, pero quiero hacer algo así como muy de sentido común, quiero adivinar esta tabla entregando columnas cualquiera y después revisando con la función f que efectivamente sean columnas que vienen de una dinámica, de la dinámica original del autómata. Entonces eso suena razonable, pero de algún modo tendríamos que hablar de recursos, tendríamos que decir, primero, ¿cuántas de estas columnas posibles, cuántas adivinanzas posibles tendría que hacer por cada columna para poder asegurar que voy a encontrar la solución? Y por otro lado, tengo que revisar que voy a necesitar guardar probablemente muchas de estas columnas en la medida en que todavía no sé si me van a servir o no. Por lo tanto, necesito que tengan una representación en mi memoria que sea eficiente, que no me ocupe mucho espacio. Entonces, esos son los dos objetivos que voy a ver. Me interesa esta tabla, quiero reconstruir esa tabla. Esa es como la idea que está detrás del algoritmo. Entonces, para hacer eso necesito formalizar lo que significan estas columnas que están acá. Entonces formalizo diciendo, bueno, una columna va a ser una función, ahora voy a cambiar de nombre, a las columnas les voy a llamar trazas localmente válidas. Van a ser funciones que van de los vecindarios de los nodos, DNB, a un conjunto, a una secuencia de estados que está indexada por T, que no es más que la columna, que las entradas de la columna, y que le voy a pedir dos cosas. La primera cosa que le voy a pedir es que, primero, que sea coherente con la regla local, es lo que conversábamos, y en segundo lugar, que sea coherente con la condición inicial que estoy entregando dentro de la entrada. Ahora, ojo, que esta verificación en uno se hace con mi propia regla. Si estoy mirando B, lo hago con la regla de B. Por lo tanto, posiblemente, ok, los valores que yo estoy verificando, que estoy chequeando dentro de la columna de B, vayan a ser buenos para él, pero podría ser que existieran para sus otros vecinos que no estoy revisando, podría ser que existieran otros valores también posibles que me estén dando los mismos resultados. Entonces, hay una especie de cosa local, por eso se llama traza localmente válida. Hay una verificación local que se establece aquí, que está correcta, pero que no me permite aún reconstruir la dinámica porque no sé qué pasa con mis vecinos. Entonces eso lo vamos a tener que trabajar ahora, pero antes de eso quiero que pensemos en cómo vamos a representar las columnas. Entonces por eso aquí está John Lennon y vamos a imaginar que podemos tener todas las trazas localmente válidas. Y entonces estoy pensando en una descomposición que es de este estilo. Son unas tuplas que están de algún modo indexadas por las imágenes de esta función alfa. Es decir, si tuviéramos que ir a la tabla, de algún modo estarían indexadas para B, estarían indexadas por Q1, 2', por Q1 y por Q1' en el tiempo 1 y por las otras filas en los tiempos correspondientes. Entonces, estoy pensando en esa descomposición, en esa representación, en donde están los tiempos indexados por estos valores de estado que están dados por la función alfa. Entonces ahora con esa representación en mente, vamos a trabajar el hecho de cuánto espacio me van a ocupar cada una de estas columnas. Entonces recordamos nuevamente que como la dinámica es freezing, entonces el tiempo es lineal, siempre lo puedo considerar así, es a lo más ON, es a lo más una constante por el número total de nodos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad acotada de cambios posibles por cada nodo que depende del tamaño del alfabeto. Entonces, es lo que acabo de decir, lo que está en el punto 2. Si cada nodo tiene una cantidad acotada de cambios posibles, si yo miro esta tabla ahora, vuelvo a mirar esta tabla, y miro B o miro U, posiblemente pase que entre 0 y t, el estado B, por ejemplo, está en un estado, digamos, Q del tiempo 0 a el tiempo 50. Entonces, todas esas columnas de la tabla no me están diciendo nada. A mí me interesa que en el tiempo 51 ahora el estado es Q', ya no es Q, o es otra cosa, díganle como ustedes quieran.
Entonces me interesa ese tiempo, no me interesa toda la evolución en donde posiblemente me vaya a quedar pegado muchas veces. Entonces me interesa marcar y guardar la cantidad de cambios que sufre cada uno de los nodos. No me interesan todos los tiempos. Luego, mirando esta representación, concluyo que la cantidad de cambios posibles por cada uno de los nodos, cuando considero entonces esta representación que me da las columnas del nodo B y de todos sus vecinos, es a lo más el alfabeto A elevado al cardinal del vecindario. Y como estamos trabajando con un tipo de grafo que tiene grado constante y el tamaño del alfabeto es desde el principio una constante del problema, está fijo, entonces no tenemos problemas. Todo esto es una constante, y haciendo un cálculo que no es difícil de hacer, tenemos algo así como n a algo que depende del grado y que depende del tamaño del alfabeto, posibles columnas, o sea, posibles locally valid trace por cada uno de los nodos que tenga la red. Es decir, es interesante porque tenemos una cantidad a lo más polinomial de adivinanzas de columnas que tenemos que guardar para después reconstruir nuestra dinámica global. Luego, otra observación importante es que como el tiempo es lineal, entonces, y estoy guardando ciertas entradas de tiempo, entonces, en el fondo, cada una de las columnas que conforman alfa, que conforman una traza localmente válida, yo las puedo guardar en log n, y puedo guardar entonces, puedo guardar entonces alfa en una cantidad de bits que es log del tamaño de la red. Esto es súper interesante porque de algún modo sugiere la definición de NC. De repente viene a mí la definición de NC y digo, bueno, a lo mejor cantidad polinomial de procesadores, quizás puedo asignarle a cada uno de estos computadores una de las trazas para que la verifique, y en realidad, como cada una de estas alfa ocupa un espacio log n, quizás la verificación, si lo hago de manera brutal, así mirando lista por lista, quizás eso se puede hacer en tiempo logarítmico, y eso quizás me deja en NC y me hace decir que el problema está en este caso en NC, que el problema de predicción está en NC. Y la respuesta de eso es sí, más o menos eso es lo que hay que hacer. Vuelvo entonces a recordar una última vez, antes de entrar en los detalles del algoritmo, recuerdo la estructura del árbol, una cantidad logarítmica de niveles y grado acotado. Entonces, parto por hacer lo que más o menos vengo diciendo de antes. Quiero generar todo este conjunto LBT, es decir, Locally Valid Trace, todos los alfa posibles para un cierto B. Entonces, para hacer eso, como en el fondo hay una cantidad de esas columnas posibles que es polinomial, digo, bueno, cada una de esas posibilidades la voy a guardar en un computador diferente. Aquí. Y en el fondo, por cada nodo voy a tener un montón de estos computadores, voy a tener un clúster, como se muestra acá. En todo el árbol, por cada nodo va a tener su clúster que va a guardar cada posibilidad de estas columnas. Y lo que voy a hacer es que voy a revisar cada una de ellas en función de dos cosas, las dos condiciones que tiene que cumplir alfa. La primera es que sean coherentes para la función local, y la segunda es que sean coherentes para la condición inicial. Con eso me aseguro que después de la primera etapa del algoritmo, que se hace en paralelo, es decir, cada computador requiere solo la información de los candidatos que están guardados dentro de ellos para poder encontrar o decir si es que ellos son válidos o no. Después de hacer en paralelo todas esas verificaciones, me aseguro que dentro de estos clústeres en cada nodo está todo el conjunto de locally valid trace de cada nodo. Y ahora entonces, cuando tengo todos los alfa posibles para cada uno de los B, lo que quiero hacer es solucionar este problema que comenté antes, que es que en el fondo ellos son válidos localmente, pero si ahora quiero comparar con mi vecino, probablemente los valores no coincidan. Y eso quiero eliminar todos esos casos posibles. Entonces, para hacer eso, ¿qué hago? Bueno, me aprovecho de esta estructura de niveles que tengo. Y voy revisando nivel por nivel. Por ejemplo, dejo pasar el primero, me paro en el segundo, veo en el segundo nivel cuáles son los alfa que son compatibles con mis vecinos que están en el nivel anterior,
y selecciono, verifico de todos los que tenía antes, aquellos que me sirvan, aquellos que sean coherentes. Haciendo eso, me voy a haber asegurado de tener coherencia con todos mis vecinos, salvo el vecino, el único, porque esto es un árbol que está en el nivel superior. Pero eso no importa, porque una vez que valido para este nivel, paso al siguiente, vuelvo a hacer lo mismo y soluciono ese problema. Y finalmente llego a la raíz, y cuando llego a la raíz, voy a haber pegado todas estas columnas y de algún modo haber recuperado la tabla que mostré inicialmente que representaba la dinámica de F. Entonces, ¿cuántos recursos utilizamos realmente en poder hacer este algoritmo? Ocupamos una cantidad polinomial de procesadores, de estos computadores que guardaban los candidatos y que hacían las verificaciones locales en la primera etapa. Y como estos chequeos que yo dije se hacen sobre estructuras que están guardados en un tamaño que es a lo más logarítmico, en cada uno de los niveles, los chequeos que yo haga me voy a demorar tiempo log, y como son log niveles, tengo log por log, me da log cuadrado. Es decir, resuelvo en tiempo polilog con una cantidad polinomial de procesadores. Por lo tanto, para los árboles a profundidad logarítmica y a grado acotado, el problema de predicción está en NC. Ahora, la pregunta natural es, ¿podemos hacer más? Y para poder contestar esa pregunta, necesitamos saber en el fondo qué tan parecido es un grafo cualquiera a un árbol. Y entonces ahí es cuando entra este parámetro del treewidth, que lo voy a explicar inmediatamente, pero que para poder explicarlo necesito antes explicar lo que es una descomposición arborescente de un grafo cualquiera. Entonces tomo un grafo cualquiera, que es el que he estado mostrando todo el tiempo, tengo una enumeración de los vértices, y tengo esta estructura que está acá, que es una descomposición arborescente. ¿Qué es una descomposición arborescente? Es un grafo, un árbol, en donde cada nodo ahora no es un nodo, sino que es un saco de nodos, una bolsa llena de nodos del grafo original, que cumple dos cosas. La primera es que si yo cuento las aristas del grafo, es decir, las relaciones, por ejemplo, 1 está conectado con 2, está la arista 1, 2, está la arista 1, 4, etc. Si cuento Todavía cada no una de aparece ellas, el tomo mono, una. ¿no? Ojo. Ah, ¿no se ve? No, te apareció primero el mono del árbol con el grafo y un sapo, pero no aparece todavía la descomposición que estáis haciendo. Ah, Debe ser que la conexión está un poco inestable, tal vez. ¿O claro, debe no? ser eso. Puede ser, yo lo veo en pantalla, me parece raro. Aquí Todos tienen estamos, el mismo... la imagen. A mí me pasa lo mismo, hay como un leve delay o hay algún delay entre lo que estoy viendo tú en tu pantalla y lo que vemos nosotros. Ok, ok. Y ahora se ve, digamos, se ve el grafo y la descomposición arborescente. No, yo no lo No, tengo. Todavía todavía no. no. Ok. Tal vez Voy a, voy si a, habrá un voy a cortar problema un de segundo y sí. Eso, corta voy a un volver segundo y a vuelve. compartir. Eso. ¿Ahí sí? Está cargando. Eh, Estamos esperando está que se cargue. cargando, no pasa nada todavía. Un segundo. Ahora Ahí sí. sí. Ahí sí. Perfecto. Ok. Entonces, estaba diciendo que estamos interesados en saber si es que un grafo determinado se parece, en saber cuánto se parece un grafo cualquiera a un árbol. ¿Por qué? Porque si de algún modo fuese parecido, a lo mejor el algoritmo que acabo de explicar nos sirve para este caso. Entonces, iba a introducir un concepto que se llama descomposición arborescente. Dado un grafo cualquiera, que está enumerado de alguna manera, en este caso, en este dibujo que aparece acá, una descomposición arborescente de él es otro grafo en donde los nodos ya no son nodos, sino que son sacos que contienen nodos del grafo original. Por ejemplo, este saco tiene el nodo 1, el nodo 2, el nodo 4, etc. Y entonces esta descomposición así, este dibujo se puede hacer, digamos, no hay ningún problema, por lo tanto hay que especificar qué gracia tiene. Y la gracia que tiene es que para cada arista que esté en este grafo, siempre existe un saco que la contiene. Por ejemplo, la arista 1, 2 está en este saco. No sé si se ve. ¿O se ve con delay todavía? Está freezing, parece la... Está freezing. Está totalmente freezing. Bueno, ok.
Pero entonces, para avanzar, por último, sí se ve la diapositiva, ¿cierto? Se ve el grafo y se ve el árbol al lado, Sí, con los distintos sacos. Entonces, lo importante son dos cosas. Lo importante es que dentro de cada saco, si tomo una arista voy a poder encontrarla en al menos alguno de estos sacos, y además, si, por ejemplo, me paro en algún lado, me paro en la base, por ejemplo, es una pena que no pueda mostrar con el puntero, pero si se paran en el fondo en cualquier parte del árbol de saco y se mueven y hacen un camino, por ejemplo, tratan de ir desde la base a la raíz, y buscan entre los nodos que están entre esta hoja que eligieron y la raíz, los nodos que están en común en esos dos sacos. Estos nodos en común están también en todos los sacos que están formando el camino. Por ejemplo, el 7 está en la segunda hoja contando de izquierda a derecha, luego está en el primer nivel, en el primer saco a la izquierda, y luego también está en la raíz. Entonces, no puede pasar, por ejemplo, que hay un nodo que está en un cierto nivel y que después en el siguiente nivel no está y que después en el tercer nivel vuelve a aparecer. Eso no puede pasar. Hay una especie de coherencia, de conectividad en la cantidad de veces que aparece un nodo en un determinado saco. Y eso es súper importante porque es algo que vamos a explotar después. Entonces, voy a cambiar de diapositiva. Espero un momento, se ve. No, no se ve, Todavía está ahí no. pegado todavía. Yo está creo pegado. que sácale y vuelve a ponerla de nuevo. Ok. Ahí sí. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, eso es una descomposición arborescente. Una descomposición arborescente es, tomo mi grafo original, tomo un conjunto de sacos, un conjunto de subconjuntos de nodos, los ordeno en una forma de árbol y tengo una propiedad con respecto a las aristas. Siempre tengo un saco que contiene una arista y además, si me muevo en un camino por el árbol, entonces los sacos que están en los extremos, su intersección está contenida en todo el resto del camino. Entonces, dada una descomposición arborescente, y ahora por fin llegamos al triwid, dada una descomposición arborescente, yo puedo definir su ancho como el tamaño del saco más grande. Por ejemplo, es una lata, pero me imagino que si vuelvo atrás no se va a ver, pero en la imagen que mostré anteriormente, había el saco que tenía más nodos tenía 5, entonces el ancho de esa descomposición es 5. Y ahora no me voy a interesar por cualquier descomposición, sino que me voy a interesar por aquella descomposición que tiene ancho más pequeño. Es decir, hago un mínimo en todas las descomposiciones posibles que tienen un determinado grafo. Y eso es el triwid. ¿Y por qué eso es una medida de qué tanto me parezco a un árbol? Porque de algún modo, si el ancho es súper chiquitito, si cada saco es solo un nodo, entonces lo que tengo es que soy un árbol realmente. Y intuitivamente, si el triwid es súper grande, entonces estoy lejos de lo que significa ser un árbol. Por lo tanto, me interesa usar esto para poder adaptar el algoritmo que acabo de mostrar, en este caso, en esta familia de grafos que tienen triwid no tan grande, que se parecen a un árbol. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan difícil es calcular el triwid? Porque si es muy complicado, no voy a poder, por ejemplo, hacer el cálculo antes y poder saber encontrar una descomposición arborescente con sacos chiquititos para mi grafo, y no voy a poder, por lo tanto, realizar el algoritmo que acabo de explicar. No sé cómo estamos con las slides, no sé si se ve. Ahora Sí. apareció otra. Una pregunta. Apareció una.
que dice que está con el signo de interrogación. ¿Cuál es la dificultad de calcular en un grado arbitrario, perdón, en un grafo arbitrario el triwit? Ok, entonces yo estoy justo en la que viene después. No sé, quizás para acelerar voy a volver a abrir y cerrar. Ok, ¿Qué largo que va a ser pero esto? un segundo. Sí, una lata, yo Pero no es un sé problema si... es problema de conexión, ¿no es cierto? Sí, supongo. ¿No? Yo, Puede ser. yo sí. Oye, y Martín, ¿queréis que la muestre yo y tú me decís que las vaya cambiando? Bueno, si eso funciona sería ideal. Yo Ya. creo que eso es una buena... Porque así, además, si se queda pegado, vaya a saber que se quedó pegado. Claro. ¿La ven ahí? No, todavía no. No. Está cargando. Ahí sí. En qué diapositiva hay ahí, Martín? Me voy a saltar. Ah, pero espérate, esa es Esa una es la versión, portada. sí, eso parece ser una versión antigua de la presentación. Ah, No parece ser la... eh, hasta ahora igual, ¿no? sí, yo creo que no. Ok, vamos, no hay problema. Ya. Y hay aquí, ¿o no? No veo nada, veo la portada. Ah, no cambia, ¿ah? No, parece que no es un problema No es un problema tuyo. solo de conexión. Sí. Qué lata. Qué Pero a lata, ver, ¿eh? Sí, es verdad. perdona, ¿cuál era el problema? ¿Es un problema más general o O sea, ahí ya? no, si la comparto yo, tampoco cambian las diapositivas. O sea, es un problema de Zoom general, entonces, de eso se trata, ¿no es cierto? Sí, Parece que sí. aparentemente. Es un ataque a Zoom. Extraño, Pero ¿eh? al principio de la presentación funcionaba bien. Perfecto. Yo creo que estuvimos siempre un poco desfasados. Ya, Y a mí me avisa todo el tiempo que mi conexión a internet está inestable. Entonces, la otra alternativa es que en Chile la conexión esté mala globalmente en internet, Pedro. Tal vez. Puede ser. Pero, a ver, yo creo que no te preocupes, Martín. Yo creo que trata de hacer, mira, este es un buen experimento. Trata de contar, porque quedaste, lo que te faltaba de decir, ya, contribuite acotado, podemos hacer las cosas, para allá va, y ese es como el sí, teorema, y después decir, exacto. bueno, y te quedaste metido y decir, oye, ¿qué pasa con un tribuit? ¿Cuán difícil o fácil es calcularlo? Como que Sí, trata de explicar, aunque sea verbalmente, esos dos problemas, cómo los resuelve. ok, perfecto. Entonces sí, estamos buscando tribu acotado. Solo mencionar que si yo tengo un grafo cualquiera, calcular el triwit es NP completo. Eso no lo puedo hacer, pero si yo sé de antemano que la familia de grafos con la que estoy trabajando tiene triwit acotado, entonces tengo un algoritmo en NC que me permite calcular una descomposición arborescente con sacos que, en el fondo, si mi tribu es K, los sacos son un poco más grandes, son 3K más 2, por ejemplo. Y entonces estoy salvado porque ese tamaño de los sacos es constante y ahora entonces tengo mi árbol, ya no tengo nodos, sino que tengo sacos de nodos y ahora voy a redefinir lo que eran las columnas anteriores que se referían a un solo nodo y todos sus vecinos. Y ahora voy a hablar de todas las columnas de los nodos de un saco más todos sus vecinos. Entonces voy a hacer esa adaptación y la cantidad entonces de adivinanzas que tengo que hacer no crece mucho. La cantidad de candidatos que tengo que guardar en cada uno de estos computadores no crece mucho, porque la cantidad de nodos que hay en cada saco es constante. Entonces, eso me va a permitir nuevamente hacer la verificación en paralelo en la primera etapa del algoritmo sin ningún problema.
Y después, en la segunda etapa del algoritmo, voy revisando por nivel de la misma manera, y ahí lo que me va a salvar la vida, porque de repente podría pasar que, no sé, fuesen apareciendo y desapareciendo vecinos de un cierto nodo a través de toda la estructura, lo que me va a salvar la vida es que, dada la propiedad que tiene la descomposición arborescente, que hace que si yo tomo un camino dentro del árbol de sacos y veo los que aparecen al final y al principio del camino, están todos repetidos a lo largo de todo el camino. Y eso me hace de manera coherente ir revisando un nivel, pasando al siguiente, y con la información del anterior que ya está verificado, construir una solución que funciona hasta ese punto, hasta ese nivel. En el fondo es un principio de programación dinámica, un algoritmo de programación dinámica. Y eso se puede hacer en términos gruesos, nuevamente en la misma cantidad de tiempo y de recursos que el algoritmo pasado, porque la descomposición arborescente que voy a calcular con este algoritmo NC tiene la particularidad de que es una descomposición que primero es un árbol binario, es decir, el grado es acotado, y como es un árbol binario, entonces la profundidad que tiene, la cantidad de niveles que tiene, es log en la cantidad de nodos que tenía la red originalmente. Por lo tanto, cumplo las mismas condiciones que cumplía en el caso de los árboles, y eso me permite generalizar, y eso me permite finalmente decir que el problema de predicción, cuando me restrinjo una clase de grafos que tiene trígono acotado y grado acotado, está en NC. Es decir, la respuesta es sí, podemos hacer mejor en esa clase. Y para cerrar, digamos, Oye, perdón, Martín, aquí me están diciendo en el chat que a lo mejor una posibilidad podría ser compartir tu presentación por el chat y a lo mejor nosotros ver la slide importante que tú quisieras remarcar. Eso también puede ser una alternativa. Eso puede ser, voy a hacerlo inmediatamente. Entonces lo deja ahí en el chat y sobre todo para los estudiantes del DIS pueden descargar la presentación. Perfecto. Entonces voy al chat y... Lo que pasa es que en Santiago hace mucho frío. Sí. Yo no sé, yo tengo frío. ¿No encuentras que está helado usted? Sí, está helado, efectivamente. Acá lo contrario, acá hace calor. Ok. Pucha, es una lata que haya pasado esto, pero... Pero, Martín, no te preocupes mucho, se Sí, no te entiende. compliques. O Está sea, muy bien explicado. piensa tú que Sherezad solo tenía que contar cuentos y se hizo famosa. No andaba con diapositiva, que yo sepa. En fin. Ok. Pero arriesgaba la cabeza o otras cosas. Ok, ahí está cargando el archivo, se está subiendo. Ok, solo para terminar, decir que en dos palabras, lo importante del trabajo es que si consideramos la topología del grafo, en particular si estudiamos este parámetro que se llama treewidth, y nos restringimos a cierta clase de grafo, que tiene grado acotado, tiene treewidth acotado, problema de predicción, lo podemos resolver, digamos, podemos hacer mejor que nuestra solución ingenua, nuestra solución simple. Y además el algoritmo no solo, lo que es interesante es que no solo responde sí o no al problema de predicción, sino que calcula realmente el valor de la dinámica en el tiempo t, y eso permite también hacer otro tipo de verificaciones, resolver otro tipo de problemas de decisión, también de manera eficiente. Y adicionalmente también sirve, digamos, por lo tanto, para resolver otros problemas de decisión. Y un comentario final es que si uno sale un poco del mundo trígono acotado, grado acotado, entonces las cosas se ponen un poco más complicadas
y en particular si el tríbulo es súper grande en algún sentido, el grado sigue siendo acotado y el tríbulo es súper grande, entonces el problema de predicción es P completo, no podemos hacer mejor que eso. Y al final, como cosa abierta a discutir, lo pueden ver al final de la presentación. No sabemos tampoco, nosotros no sabemos qué pasa, digamos, porque lo que acabo de decir, sabemos que si el tríbulo es grande, el problema se vuelve complicado, pero ahora si el tríbulo sigue acotado, pero el grado está libre, no sabemos bien qué pasa en ese caso. Y por otra parte, tampoco sabemos cosas intermedias. Por ejemplo, si el grado está acotado y el tree-width no es súper grande, sino que está en algún lugar intermedio, por ejemplo, un tree-width que es a lo más un logaritmo del tamaño de la red, tampoco sabemos bien qué lograr y qué se puede lograr. Es interesante a mirar y tampoco sabemos si el algoritmo que yo acabo de decir es lo mejor que se puede hacer. Existe, digamos, en la diapositiva esta de las clases de complejidad, existe una simplificación, hay que hacer un zoom, hay en realidad distintas clases dentro de NC y a lo mejor más abajo uno puede tener algo mejor, como por ejemplo el caso de los autómatas celulares que mencioné, que había un algoritmo NL, a lo mejor se puede hacer mejor, y si no se puede hacer mejor, hay que demostrar que eso es así. Y eso también es algo interesante que se puede hacer. Creo que ya se subió el archivo. Pienso que lo mejor quizás es mirar la última diapositiva y conversar un poco. Siento mucho que esto haya pasado, no está bien, digamos, son las circunstancias que pasan cuando estamos en medio de una situación como esta, pero pienso que a lo mejor quizás, no sé, teniendo cada uno la presentación, si hay oportunidad de discutir, no sé si tiene alguna pregunta, y eso creo que... Bueno, muchas gracias, Martín. Así que un aplauso, aunque sea así. Oye, no te preocupes, o sea, este cuento hay que hacer las cosas como llegan nomás, pero estuvo Vamos a ver súper bien. fútbol. Sí, claro. pero yo te puedo hacer un par de preguntas, Martín, para comenzar las preguntas. Ok. ¿No? ¿Me escuchas? Sí. Te escucho, sí. A ver, primero una precisión. ¿Por qué no contáis el resultado en la estrella? Que eso ilustra bastante. Ok. En el árbol estrella, digamos, justamente. Sí, ¿Qué grado? lo que pasa ahí es que, pero es justamente el resultado de la estrella, no es el problema de predicción, es justamente la parte final de la presentación. Yo les decía que el mismo algoritmo puede servir en realidad para una familia de problemas de predicción. Y hay un problema en particular que es interesante, que es el problema de la nilpotencia, que es decir, si yo fijo un estado cualquiera, puedo decir que la dinámica siempre va a llegar a una configuración donde tengo ese estado en todas partes, digamos. Esa es como la idea de la nilpotencia. Y ahí, cuando uno considera una estrella, que es un árbol donde el grado es n, digamos, es un solo nodo conectado con todo el resto, cuando uno hace eso, uno puede ver que ese problema en particular, que se resuelve fácil con el algoritmo que yo les di recién, en realidad es súper complicado. Está en una clase, está en CoNP, que es una clase que está mucho más arriba que P, digamos, y muy duro. También ilustra que cuando se vota, digamos, la condición del grado, pueden aparecer cosas súper complicadas. Súper complicada. Estas son dos cosas. Una es una cosa solo divertida y la otra puede ser peor aún imbécil, pero voy a hacer ambas. La divertida es que todos la vieron como en la tercera transparencia, donde colocas el tipo de problema, hablas de los problemas, que este tipo de cosas, el modelo Freezing se puede ocupar en contagios, en bosques, sí, en todo eso, ¿de acuerdo? Y cuando colocas contagio, te digo lo que me ocurrió a mí. No sé cómo lo vieron los demás.
aparece una imagen que evidentemente para ti es una corona. Pero ¿sabes lo que vi yo en vez de corona? ¿Ah? ¿Qué viste? La ¿Qué viste? primera cosa era que era un salivazo y estaban saltando las salivas del contagio. Entonces, que es Claro, una corona con muchas puntas, si la miran bien. Entonces, pero eso es ya. una tontería mía, solo para ver cómo se pasa del coronavirus real a la corona de coronarse. Eso es una estupidez. Y la otra estupidez que está, Pedro, también para ti, porque como conoces bien este cuento, fíjate que me quedé pensando. ¿Qué pasa con el, no tiene que ver con freezing directamente, pero pensado en el contexto, ¿qué pasa si ahora te tomáis en el problema de predicción que nunca lo hemos visto? Un nodo, digamos que hay muchos estados, pero está en el estado cero, y quiero saber si nosotros usualmente decimos, dada una condición inicial fija, si ese nodo va a cambiar o no. ¿De acuerdo? Ese es como el problema Ajá. arquetípico, ¿no? Entonces ahora lo que Ujú. te digo, me voy al chancho y digo el mismo problema, pero me doy un nodo en el estado A y digo si para cualquier condición inicial va a cambiar o no. Entonces el problema es estúpido si es que yo digo, claro, si ese nodo A existe en alguna vecindad, la función f lo hace cambiar, obviamente la respuesta es no y es trivial, me basta ver qué pasa con la función. Pero esencialmente yo ahí lo que diría, agregaría el parámetro de que los cambios A están acotados, o sea que dentro de la tabla funcional A puede cambiarse muy pocas veces. Por ejemplo, que existe una o dos configuraciones tal que f de A en la vecindad te lo cambia. Eso no lo hemos estudiado. No sé si me explico. Eh, que responda Martín primero. No, a mí me da la impresión de que se puede hacer con el algoritmo tal cual, porque si lo que se quiere es contar, digamos, o ver si es que determinado estado aparece a lo más un cierto número de veces, basta con imponer esa condición a verificar dentro del algoritmo y ver, digamos, la salida que uno obtiene. Cualquier cosa que sea local de verificación en estas columnas se puede hacer de Bueno, manera eficiente en el algoritmo. ok. Bueno, eso sería todo. Pedro, no sé si tenías preguntas o te iba a decir algo, o si no, pasamos a preguntas globales, por favor. Sí, yo iba a hacer el comentario de que este trabajo, Martín acá presentó quizá el problema más simple o más claro, digamos, que podemos resolver, que es el problema de predicción, pero en nuestro paper, digamos, escribimos en realidad que esto es como una maquinaria, es como una herramienta que nos sirve para resolver, digamos, muchos otros problemas. De hecho, si definimos una gran familia de problemas definidos dentro de una especie de lógica de primer orden, sobre los conjuntos de trazas, tienen es una cuestión bien técnica, pero que nos permite resolver varios tipos de problemas de decisión sobre los autómatas freezing, incluso autómatas freezing no deterministas. Que Martín lo mencionó un poquito, pero quería destacarlo, ¿no? Claro, se Y bueno, puede ver si evidentemente tiene preguntas la... no tengo porque, bueno, yo trabajé en este trabajo. Yo tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer. Dale. Sí, oye, Martín, ustedes siempre también normalmente hablan de local, o sea, siempre trabajan con restricciones, ven las propiedades a nivel local. Ustedes también han Ajá. trabajado aquí con local freezing, ¿o no? Y si lo han hecho, ¿qué significa esa noción de local que ahora solamente un subconjunto de los nodos tienen la propiedad freezing? ¿No todos? O sea, en particular, esa propiedad, por ejemplo, no funcionaría en este caso. Si solo un cierto número de nodos tú supieras que va a cambiar una cantidad constante y el resto no, así ¿Ya? tal cual esto no funcionaría. O sea, es fundamental. De hecho, ni siquiera se necesita estrictamente el hecho de que sea freezing. Lo que es importante es que cada nodo pueda cambiar una cantidad de veces que no dependa del tamaño de la red. Eso es lo que es fundamental.
Ya, no, yo te hacía la pregunta porque pensando en esta noción de freezing, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú a un subconjunto de nodos tienen esta propiedad freezing que tú comentaste al Ajá. principio, y el resto, el complemento de los nodos, tiene la propiedad contraria a freezing? Es decir, la desigualdad se cambia, va para el otro lado. ¿Uno puede decir cosas ahí o no? Porque... Yo creo que sí, porque si la desigualdad cambia, en el fondo, lo que me importa es que sea creciente, que sea, no me interesa, digamos, si es decreciente o si es creciente, porque al final igual esa restricción va a suponer que el número de cambios va a ser constante. Ya. Es eso lo que, porque si te fijáis también, si partí en el estado 50 y estés obligado a bajar tu cantidad de cambios posibles, como el alfabeto es finito y no es parte de la entrada del problema, entonces funciona. Pero buena pregunta, no lo había pensado. Nuestro algoritmo funciona perfectamente si tiene algunos nodos crecientes y otros decrecientes. Claro. Sí, es verdad. De hecho, se generaliza a una clase de autómatas más general que se llaman los autómatas bounded change, como de cambio acotado. O sea, tú no les pedís que crezca o decrezca, sino que simplemente tienes alguna garantía mágica que te dice los nodos cambian de estado un cierto número de veces y nada más. Suponte que los nodos vienen con una especie como de contador que dicen, no, que yo puedo cambiar 10 veces y después me quedo pegado. Claro. Si tú te restringís a esa familia, todo lo que hicimos funciona. Porque lo único que tú necesitáis es que en la traza, en la trayectoria de un nodo, la cantidad de información que tengáis que recordar sea acotada por ciertos tiempos de cambio y cuáles fueron esos cambios. ¿Hay más preguntas? Gracias, Martín. Yo estoy preocupado de cuándo llega el cóctel, el catering. Ya se lo comieron. Estoy mirando por la ventana, los sanguchitos. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que dado que nuestra universidad es una gran universidad, deberían mandarnos un paquetito a domicilio a cada uno de los participantes. Lo que está esperando Pedro, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta o comentario más de los colegas? ¿O no? Un comentario general, ahora estos videos, o sea, estos seminarios están siendo grabados en la nube y van a ser publicados en alguna parte de la página de la FIC, ¿ah? Así que los que quedaron con alguna duda pueden revisar este seminario que nos dio Martín, ¿ah? En especial los alumnos de primer año del DISC, ¿ah? Sí. Y que se acuerden de enviarme una foto para actualizar también su ficha de alumnos nuevos, ¿ah? En la página. ¿Cuándo nos toca el próximo seminario? ¿Te acordáis? Próximo seminario en 2 semanas más, el 26 de mayo, nuestro profesor Sergio Rica se ofreció gentilmente a dar Sergio todavía está ahí. Sergio. Sergio. Sí. Qué Sí. bien. Me parece súper bien. Así Qué que bueno. en 15 días más, 14 días más nos vemos. Estoy mandando el abstract ahora. ¿Necesita una figura o no? Bueno, si quieres, manda una figura, no hay problema. No sé, pero no ponen figura, ya, abstract nomás. ¿Listo? Sí, abstract, título, eso. Oye, solo para terminar, me refiero a los alumnos. No sé si yo no veo acá, no veo a todo el mundo, veo a 3 o 4 personas, hay más. O sea, eso es, ¿cuánto están? ¿Qué pasa? ¿Es solo para saber cómo están? Me refiero a los Hay alumnos. 14 participantes, aparece abajo escrito. Mira, está. Hoy apareció de está gozo. Los rusos acaba de conectarse. Sí. Joven Rodrigo Mo es alumno. Esto es desde el comienzo, que son peladores. Rodrigo Sierra Alta, alumno. Y se me olvidó tu nombre, porque habla un poco para que se vea, aparezca tu nombre. Sí, el que hizo así. ¿Cómo se llama? Fabián Palma, también es alumno. Fabián Palma. Sí. Julio Santiago. Miguel también. Hola Miguel, ¿cómo Rodrigo estás? Mo, que es Rodrigo Muñoz, y Rodrigo Sierra Alta, y me falta... Oye, y Julio Santibáñez, que está negro hoy día. Sí. Y Pablo No, pero Concha también está, Y pero Pablo está- Concha, que está también está negro. silenciado y Están todos. Exacto. todo. Pero muy bien. Oye, un saludo a todos. Espero que estén bien. Sí, parece que no quieren aparecer, qué raro que Pablo he logrado que aparezca en tu clase. Gole, Sí, gole. Pablo, Oye, Gole. ya, pues, Sergio, aparece.
Me Está parece durmiendo. coherente porque nuestra autoridad local, que es el profesor Rudo, está escondido, entonces ¿qué queda para los demás? No. Oye, Gole, mira, Gole, puedes poner a todos, mira, arriba ahí aparece una grilla de 3x3 chiquitito, un cuadradito y hay como una grilla de 3x3. Uy, hoy tenéis toda Ahí. la razón, yo soy muy imbécil. Ahí estamos todos, ¿viste? Sí, Efectivamente sí, lo vi a bueno, todos. lo sabemos. Todos saben de mi estupidez. Oye, bueno, muchas gracias. Yo creo que además esta instancia, además del seminario, además que da hambre esta hora ya. Pero Sí, todo Yo el estoy día. gestionado. Yo tengo asociado ya a comer con seminario, entonces me dio yo hambre. también, o sea, me cuesta mucho. Claro. Yo me acuerdo que sabéis que yo lloro por los sanguchitos, esos sanguchitos que nos servían tan amablemente. Sí. ¿Ah? Tan amable esa, Yo sí, creo esa yo galletita. creo que Pedro puede hacerte un sanguchito los martes un poquito temprano y te lo lleva tipo 11. Claro. Podemos ver el seminario Yo creo juntos. que Sergio más bien estaría dispuesto a esa labor. Bueno, oye, que todo esté muy bien. Muchas gracias, Martín, por el seminario. Gracias. Martín, nosotros tenemos que hablar. Este es un aviso más local. ¿Te puedo llamar? Martín pudo salir recién ayer, Sí, ¿no? después de... No tenías Sí. derecho a estar en la ciudad universitaria. No, pero había confinamiento hasta ayer. Y Hasta ayer, pues, sí. había que salir con una atestación, había que... Ya. un papelito, ¿Estás en una ¿no? ciudad universitaria? Estoy en el centro de Está en Marsella. la residencia del Cruz, ¿no? Estoy en la Sí, residencia del Cruz, sí, centro, pero no O en la sea, ciudad universitaria. eso sí que es una... Eso sí que es una... Bueno. Good. Forja el carácter Ok. eso. Sí. En el fondo está en una cárcel. Sí, Claro. pero bueno, No, pero este, no le bajé el ánimo, pues Sergio. Bueno. Pero no lo retan como a ti. Bueno, eso ya es otra cosa. Oye, muchas gracias a todos. Yo voy a bajarme. Cualquier cosa, estamos. A ver, también esto va para los alumnos del doctorado, especialmente. En particular yo mismo, pero yo creo que todos los Son alumnos académicos del doctorado. estamos disponibles. A eso Estamos me- disponibles. Ah, sí, en Buena particular, esa. si a alguien le interesó Mira, a los el alumnos tema míos ya no que estoy presentó, disponible. Nos vemos mañana nomás. no, y si a alguien le interesó el tema que presentó Martín hoy día, tenemos montones de cosas con las que avanzar, así que si alguien se quiere involucrar, está invitado. Sí, todo está perfecto. Así que muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias, Marco. Gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. De nuevo, Gracias a Gonzalo por asistir. sí, Pero si yo estaba en las anteriores también, güey, son peladores. Güey. Ha habido una. lo que pasa es que no le gusta pasar. Sí, pues No, no, sí, yo no me estaba. mantengo ahí, pongo claro. atención. Güey. Va a Las aparecer. sombras. Oye, ¿cómo era eso? Que yo iba a aparecer así, hubo alguien que no me acuerdo, parece que fue alguien, una senadora que apareció en una de estas cosas con un vaso de vino. Podría yo también aparecer. Sí, hay varios videos divertidos así, güey. de reuniones Zoom. De reuniones. Pero bueno, oye, que lo pasen bien. Un abrazo, yo me voy a desconectar. Chao a todos. Chao. Chao, Hay Chao. varios cuídense. aquí que veo más ratitos. Chao, chao. Chao. Chao, que estén Yo te bien. llamo, Martín. Perfecto, hablamos. Chau, chau. Chao, chao. Chao, Martín, gracias.